compañeros, continuando con esta serie de charlas técnicas dentro de este margen de esta Expo Automotriz Virtual 2022 en este mes de junio. Pues ahora quiero yo presentarles a ustedes este equipo que es un desarrollo de la empresa SEA Electrónica en Argentina. La oportunidad que he tenido de probar este producto creo que vale la pena por el desarrollo que los compañeros han metido en este software de este equipo. Es un equipo para poder probar computadoras, cajas de fusibles inteligentes, poder probar, por ejemplo, diferentes tipos de módulos como cuerpos de aceleración también y otra gran cantidad de componentes. Pero fíjense que el desarrollo que han puesto estos compañeros en este equipo es ¿qué les diré? El desarrollo del pineado de las computadoras. Creo que en las redes sociales o en los grupos que estamos muchos de nosotros de WhatsApp, siempre nos hemos preguntado, oye, ¿tendrás el pineado, que así lo llamamos, que son los pines o el desglose de cada pin de las computadoras, como para poderlas alimentar, para poderlas hacer la prueba? Bueno, pues en este caso, con este equipo que es el Full Pro, que obviamente pues viene con otros aditamentos adicionales, estos compañeros de SEA Electrónica nos ofrecen este software. Las pruebas que yo voy a presentar van a ser una serie de videos que nos prepararon precisamente nuestros compañeros de SEA Electrónica, con el uso y el manejo del equipo y los alcances que este tiene. Entonces yo les comenté desde que empezamos con las charlas que la temática en esta ocasión de su servidor dentro de lo que es Expo Automotriz, pues era presentar precisamente una serie de equipos. Quise cambiar la temática, no estar en una situación de prácticas o de fallas en los vehículos, porque yo les decía, creo que durante todo este tiempo que hemos estado en pandemia y que hemos estado encerrados en nuestros talleres y que la única capacitación que hemos tenido ha sido de forma virtual, pues hemos visto una gran cantidad de compañeros que han subido sus experiencias, sus anécdotas, sus logros, capacitaciones de compañeros, en fin, hay muchísimo que tenemos en redes sociales. Entonces, de enseñanza creo que hay muchísimo en redes. Pero hay ocasiones que a nuestro alcance de pronto no está el conocimiento de qué equipos hay en el mercado. O sea, tenemos desconocimiento de qué alcance podemos tener. Entonces, por esa razón ahora mi temática es presentarles precisamente las charlas con el manejo de estos equipos. Pues miren, este es el Full Pro es un laboratorio virtual para poder hacer la prueba con las computadoras. Se instala un software aquí en su computadora y obviamente la conexión del equipo pues es a través de una fuente externa, que aquí la tenemos, 12-14 voltios, apliquemos, alimentamos a nuestro Full Pro y a través de nuestro puerto USB, aquí está, lo conectamos a nuestra computadora y abrimos el programa. Pero obviamente para poder hacer la conexión con las diferentes computadoras, al abrir el programa seleccionamos el tipo de computadora, como lo van a ver ustedes en los videos que nos han preparado nuestros compañeros de SEA, para que ustedes vean el desarrollo o los alcances del equipo y cómo se trabaja con él. Entonces viene con una serie de arneses para poder hacer el pineado y la conexión con cada computadora. Nos dice el color del cable y a qué pin de la computadora que vamos a probar o fusiblera, a qué pin es el que va conectado. Pero obviamente, pues una de las herramientas adicionales junto con este Full Pro es el InmoBox, que vamos a ver también para qué alcance. ¿Cuál es el alcance que este tiene? Obviamente es un accesorio que viene junto con el Full Pro para poder nosotros activar computadoras con sistema de inmovilizador. Entonces vamos a ver cómo se aplica. Y obviamente pues otra de las herramientas pues muy importante, no dejamos de hacerla, pues es una lámpara lógica para poder hacer la prueba interna de circuitos, que obviamente pues también vienen unos ejemplos
aquí en las explicaciones de los videos para que nosotros las analicemos. Entonces, los invito a que hagamos la conexión, los invito a que conectemos computadoras, conectemos módulos, veamos cómo se conecta el aparato, qué alcances son los que tienen, para que ustedes vean lo práctico y el beneficio que es tener cada uno de nosotros este equipamiento en nuestros talleres. Acompáñenme. Fíjense que aquí, como está aquí en la pantalla que tengo aquí en la PC, fíjense que el Full Prop ya conectado y una vez abriendo el archivo en la computadora, aquí está. Este sería mi panel de pruebas. Obviamente ya seleccionando el tipo de computadora. Ahorita vamos a explicar todos estos submenú que tenemos acá en la parte superior. Todos estos, que este es el relevador principal, el foco de check, el relevador de la bomba, motor de ralentí, motor a pasos, lo que es electroventilador, electroválvula de ralentí, por ejemplo con el caso de los Ford, que no es motor a pasos sino por ciclo de trabajo, el del aire acondicionado, en fin, cada uno de estos elementos, aquí los inyectores, chispa, probador de sensores, en fin, cada uno de estos componentes vamos a explicarlo así, pero esta sería, así como vemos, sería la pantalla que aparece en nuestra computadora con el programa instalado, y obviamente ya a través de los conectores aquí y con el pineado correspondiente, conectamos a la computadora correcta y obviamente seleccionando la computadora le damos arranque, damos revoluciones e inmediatamente vamos a ver activaciones de los relevadores. Podemos ver aquí nosotros lo que son los inyectores, las bobinas, en fin, todo lo que requerimos para ver este vehículo, o esta computadora más bien, operando. Entonces vámonos a explicar cada uno de los componentes, y obviamente iniciamos, compañeros, con esta introducción. Nació para ser un equipo de diagnóstico de componentes electrónicos, principalmente computadoras, pero se fue avanzando tecnológicamente y la base de datos fue creciendo. Por eso les digo la importancia que ha tenido todo lo que es el desarrollo de software que este equipo tiene, para que hoy en día se convierta en un potente equipo que realice múltiples funciones y, sobre todo, lo más importante, que tiene una gran cantidad de información y asistentes de conexionados. Es decir, es muy intuitivo trabajar con este equipo. Fíjense bien, si vienen dentro de lo que es el desarrollo, pues muchas de las computadoras de vehículos que en México no tenemos, pero obviamente pues la versión que yo tengo aquí instalada es la 2.9 y ahorita está la versión 3.0, y así va actualizándose el equipo, y obviamente se le van integrando cada vez mucho más computadoras. Entonces esto se va actualizando con los equipos o las computadoras. Obviamente están trabajando con muchas de las computadoras de los vehículos que tenemos en México. Se los aseguro que vale la pena. Entonces, vamos a ver las funciones que hace el equipo. Probar computadoras, probador de mariposas motorizadas, probador de inyectores, analizador de sensores, simulador de sensores, probador de módulos de encendido, además de fusileras inteligentes, generadores de señales de PWM, el módulo GEM y lo que es el InmoCode. Entonces vamos así rápidamente a ver cada una de las funciones. Cuando abrimos el menú principal de nuestra computadora, pues ya nos aparece cada una de estas funciones que mencionamos, probador de computadoras, cada uno de estos. Entonces vamos a dar un vistazo a cada una de estas funciones para ver el alcance que tenemos. Seleccionamos lo que es probador de computadoras, que es el primero que vamos a arrancar, y permite hacer la prueba de funcionamiento general de una computadora. En caso de la versión actual del software, se utiliza una pantalla adaptada para ver cada modelo de inyección, y es a través del menú se selecciona la marca, el modelo, el tipo de inyección del vehículo al que pertenece dicha computadora, y luego se abre la pantalla que nos permite manejar las igniciones, voltajes de batería, en fin, simular disparos. Ahora, las computadoras que vienen equipadas con inmovilizador pueden probarse en todos los casos utilizando la otra herramienta que vimos, que es el InmoBox.
para probarla en su totalidad o, por ejemplo, en la mayoría de casos, un sistema aún estando inmovilizado generará la función de temporizado de bomba. Entonces, por eso decimos que ese Inmobox es una herramienta que debe de venir a la mano con el Full Probe. Probador de mariposas motorizadas. Permite también probar este tipo de componentes. Para esto genera la señal de comando de acuerdo a los 5 tipos diferentes de rutinas de prueba. Simulador de sensores como de RPMs, sensores de oxígeno, sensores MAP, TPS, temperaturas, en fin. Probador de inyectores. El generador de pulso para inyectores da la posibilidad de probar variando la frecuencia y el ancho de pulso. Para seleccionar dichos valores, se procede a elegir la función y se observan los valores en la pantalla. El equipo cuenta con un cableado exclusivo para conectar 4 inyectores que pueden excitarse en forma independiente según la rutina que se elija para la prueba. Analizador de sensores. Dicha función se pueden medir los sensores de temperatura, MAF, TPS, sonda lambda, temperatura de motor y así como del aire y pedal del acelerador. Entonces ahí nos da un graficador para ver las escalas y ver pues el comportamiento de sensores. Digo, esta es una herramienta integral. También tenemos la función con este equipo de poder probar módulos de encendido. Tiene la función también, como mencionamos, probador de fusibleras, generador de señales PWM. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, que todos por ejemplo, pues sin ningún problema o que no sea gestor para un módulo de transmisión, podemos ahí generar una señal de modulación por ancho de pulso para solenoides, podemos generar una señal, por ejemplo, para un sistema de alta presión, para una regulador de presión en la bomba. Ahora, el módulo GEN es una herramienta para desarrollar y crear señales de RPMs y de fase. Es decir, señores, a través de esta función de módulo GEN, que como lo vimos en pantalla, me regreso un poquito, aquí está, módulo GEN, podremos generar nosotros las señales de sincronía. Simplemente ahí podemos poner la cantidad de dientes de cigüeñal, cantidad de dientes del árbol, y nosotros generamos la sincronía del vehículo que nosotros estuviéramos checando. Ahora, otra función de Inmocode es un software para todo lo que es programación. Este último del Inmocode fue agregado en la actualización anterior a esta 2.9, y cuenta con actualizaciones independientes, siendo así el software autónomo al Full Probe. ¿Qué es lo que permite realizar? InmoOff, calcular el pin code, archivos vírgenes, calcula códigos de seguridad, permite generar chips listos para arrancar, etc. Esta es una de las funciones adicionales que se acaba de agregar como actualización. Vamos a pasar un poquito lo que es la activación del Full Probe. Fíjense, cuando hacemos esta prueba de computadoras, es lo que les decía, que el equipo a razón de software nos da todo lo que es el conexionado, cómo conectar esa computadora. Nos da los códigos de colores, cuáles son las tierras, cuáles son la línea 30, que son positivos, cuál es la línea más 15, que es ignición, si sensor inductivo, sensor de efecto Hall, en fin, cada uno de los componentes que vamos a tener nosotros en nuestra pantalla de prueba. Voy a avanzar un poquito con esto del ramal, esto hasta el momento de hacer la conexión, que ahorita lo veremos en algunos videos que nos prepararon los compañeros. Ok, fíjense, seleccionamos la marca como probador de ECUs. Aquí está, seleccionamos marca Chevrolet. Chevrolet, igual tenemos todas estas otras marcas que tenemos acá. Ahora, como les menciono, se van actualizando poco a poco cada vez más unidades. Pues hay computadoras de vehículos pues que por ejemplo nosotros en nuestro país, en México, pues ni tenemos, ¿verdad? Pero llegarán posteriormente. Aquí está un ejemplo, ¿sí?, de vehículo de Chevrolet, motor 1.4, motor 1.0, en fin. Ahí seleccionamos
damos a entrar, ya seleccionada, y vean ustedes que nos aparece aquí como pantalla lo que son los conectores de la computadora. Aquí está, con la disposición de los pines, pues además del conector del tablero. Aquí está, tipo de tablero y su conector eléctrico para el caso que requiera. Y aquí está lo que es, ya una vez entrando, lo que es el panel de pruebas, como yo les decía. Fíjense bien, tenemos aquí 1, 2, 3, 4 agujas en las cuales tenemos el voltaje, ¿sí? De voltaje de batería. Aquí tenemos el voltaje de sensores, la salida para sensores. Aquí tenemos el consumo de amperaje de la alimentación de ignición, consumo de amperaje de la línea de batería. Relevador principal, luz check, el relevador de bomba, aquí vemos la activación, si es motor paso a paso, como lo vimos, y obviamente si las salidas de chispa, pues aquí no vamos a ver nada de salida, o una que estaría en corto. Vemos aquí los pulsos de inyección. Vamos aquí nosotros generando las revoluciones del motor, vamos a ir viendo cada una de las funciones acá. Damos el contacto y hacemos trabajar. Entonces tenemos, por ejemplo, para hacer las mediciones, y aquí para poder modificar los parámetros, tanto temperatura del motor, temperatura del aire, velocidad, ¿sí?, del vehículo, lo que es el MAP, TPS y el sensor de oxígeno. Entonces es nuestro panel de pruebas en los cuales nosotros podemos visualizar cada uno de los componentes, indicadores, como mencionamos, de voltaje y corriente, testigos para el relevador principal, bomba de gasolina, lo que es la tierra, inyección, chispa, actuadores. Aquí cuenta con voltímetro. Aquí damos aceleraciones para poder verificar nosotros los cambios de corte en desaceleración, por ejemplo. Probador de simulación de sensores. ¿Acá lo vemos? Esto es importante porque veo rápidamente al momento de conectar una computadora, cuando está en corto, pues aquí nos damos cuenta luego de ese consumo. Acuérdense que pues una computadora consume un amperaje muy bajo. Entonces aquí vienen cada uno de los componentes, mencionamos relevadores, de lo que vimos ahorita en la pantalla completa. Y obviamente cuando activamos nosotros, obviamente dándole las diferentes revoluciones que podemos modificar, no vemos únicamente la activación de las salidas, ¿sí? Nos indica además también lo que es el ancho de pulso que tiene cada salida. Aquí lo podemos corroborar. Entonces, si hay un cortocircuito, igual manera no lo corresponde, no lo da en color rojo como lo vimos anteriormente. Entonces aquí podríamos ver en chispa, si no hay una salida, pues está en corto, pues ahí aparecería en rojo, y ahí tenemos un canal con un transistor dañado, por ejemplo. Ahí lo que son los testigos de los actuadores, pues ahí vamos a ver las velocidades del ventilador, por ejemplo, el motor de paso a paso, las 4 salidas, del aire acondicionado y la electroválvula con señal de modulación. Lo que les decía, podemos hacer las aceleraciones para poder ver los cambios tanto en el MAP como en el TPS, ¿sí? Ejecutamos y ahí podemos ver esos cambios. Podemos, las revoluciones las vamos modificando y vamos viendo el comportamiento. Vamos a avanzar un poquito más. Ahora, el submenú de información, mucha importancia, y aquí es donde yo pues aplaudo a estos señores por este software que nos están aplicando. Fíjense bien, todos estos submenú que aparecen en la pantalla nos dan lo siguiente. Vamos desde el primero, ¿sí? Cada uno de ellos. Fíjense bien, aquí función de aceleración, lo que es sensor de pedal. Esta función veremos el conexionado para el gestor de cargas. El mismo mostrará cómo conectar el pedal y la mariposa. Aquí aparece, dependiendo de la computadora que nosotros seleccionamos, nos dice cómo vamos, qué color de cable y la función, dónde vamos a conectar. Color de cable de los arneses que vienen en el equipo, y aquí viene dónde vamos a hacer cada una de las conexiones para poder realizar la prueba.
esta función del pin out nos muestra la vista de frente de la computadora. Aquí está cada uno de los pines enumerado y todo. Función pin a pin, nos brinda información de pin a pin de cómo conectar la computadora seleccionada. Es decir, ya no tenemos que estar viendo un diagrama y buscar, pedir a los compañeros que no nos aparece la información técnica que de pronto tenemos en los talleres y cómo la conecto, qué alimentación lleva. Bueno, pues aquí ya nos da exactamente cómo vamos a conectar, tanto conector 1, conector 2, la función, el color y qué es lo que está manejando aquí cada uno de ellos. Esta función brinda información de la estrategia de cada uno de los sistemas. Sistemas de encendido, salidas de inyección, en fin. Viene un poco de teoría de la estrategia que maneja cada uno de los sistemas que estemos analizando. Pero fíjense que otra de las cosas que tenemos en esta otra, cuando ya logramos meternos en la cuestión de reparación de computadoras, pues fíjense bien que aquí de la computadora obviamente seleccionada, aquí está la computadora que seleccionamos, nos muestra la identificación de cada uno de los circuitos integrados internos a la computadora y nos dice la función que cumplen, señores. Ok, ya puse la computadora, ya la conecté y veo que un canal de chispa no funciona. Bueno, ¿es un transistor individual o viene ese control a través de un integrado que es un paquete completo? Entonces aquí es donde podemos nosotros identificar cada uno de estos componentes y la función que realiza. Entonces es parte de ese desarrollo que este equipo llega a tener. Además, el diagrama eléctrico, lo que es el diagrama eléctrico del vehículo, la computadora que estamos seleccionando. Y repito, esto se va actualizando, va evolucionando, se va generando cada vez mayor cantidad, ¿sí?, de módulos de control. Siguiente. Aquí es donde entra la función, ¿sí?, del InmoBox. Aquí lo tenemos nosotros, el InmoBox, aquí está. Cómo hacer la conexión con el tablero en el caso de que tengamos un vehículo con inmovilizador. Entonces, para poder hacer la conexión de los diferentes sistemas que componen el inmovilizador, llámese, si fuera un módulo de carrocería, si fuera nada más tablero de instrumentos, con la computadora del motor, con la antena, en fin, aquí nos da toda la función de cómo hacer la conexión para que esa computadora poderla probar y poder verificarla. Y obviamente pues aquí viene un glosario, ¿verdad?, de todo lo que es cada uno de los componentes y de lo que es el glosario de términos y los esquemas. Ok, aquí está, fíjense, lo decía que está en corto y bueno, pues ya podemos analizar precisamente cada uno de los componentes. Vamos a avanzar un poquito más. Pues bueno, de mariposas electrónicas, pues en el mercado existen muchos equipos ya que nos hacen esas funciones, tanto lo que son laboratorios de ultrasonido que ya viene ya con este probador de mariposas, otros equipos que nos venden de electrónica también para poder probar, y todos son equipos muy buenos. Pero bueno, dentro de esto, dentro de todo lo que es el software que nos ofrece SEA, pues también es algo adicional dentro de todo este contexto. Yo dije, para mariposas son 5 pruebas las que realiza. Ya vimos cómo ahí nos dice cómo hacer la conexión de la mariposa y obviamente pues aquí nos da los valores. Tenemos un panel de medición, podemos ver el máximo y el mínimo de cada señal de mariposa, ¿sí?, tanto como el consumo de corriente del motor eléctrico. Y aquí es donde nosotros podemos visualizar en el graficador pues la congruencia de las señales, ¿sí? Acuérdense que los puntos o las líneas de conexión, que la computadora los cruce, el cruce de las señales es lo que la computadora visualizará. Entonces es lo que podemos nosotros ver aquí a través de esto, ¿sí? Obviamente vemos aquí el consumo del motor contra
la señal del potenciómetro 1 contra el potenciómetro número 2 y lo que es el cruce de señal. ¿Lo vemos? Y bueno, pues aquí viene el menú para diferentes computadoras, cómo conectar, qué colores de cables, qué tipo de arnés es el que vamos a utilizar y dónde lo debemos de conectar en el Full Pro. De igual manera, el probador de módulos de encendido. Simulador de sensores. Pues aquí vamos a conexionar, podemos probar nosotros ahí en el vehículo que tengamos con problemas y ahí podemos directamente en el vehículo conectar esto y poder hacer pruebas ahí en el vehículo para poder corroborar si la falla en donde la tuviera, en el cableado, en el componente mismo, pero directamente en el vehículo y no en una prueba de banco con una computadora. Analizador de sensores, bueno, pues aquí vemos una gráfica donde podemos nosotros conectar y poder verificar precisamente los valores si todos están dentro del valor. Probador de inyectores. El generador de pulso para inyectores puede utilizarse para varias funciones. Además de disparar los inyectores colocados en el motor para realizar alguna prueba, puede utilizarse para realizar limpiezas combinando con un banco o una prueba fuera del vehículo. El modo de uso es prácticamente igual, la mayoría de los generadores de pulsos es lo mismo, solo que los controles se manejan a través del programa de la PC, es la única variante, ¿no? Que ya tenemos simuladores también en el mercado, tenemos tutoriales de cómo fabricar nuestro propio pulsador, pero pues vaya, aquí está una de las herramientas más que podemos tener dentro de este equipo. Probador de fusileras, otra cosa muy importante, señores. ¿Qué les parece ahorita en la actualidad de en la línea de Chrysler, cómo nos está fallando ese TIPM, para poder comprobar en Chevrolet también, cuando no saca señal de estar a través de los fusibles, que hace mucho falso contacto, si recuerdan, no se diga en el Renault por los Megane, por la humedad que abarca ahí en los sockets, en fin. En el caso de Nissan, por ejemplo, con el IPDM de Nissan, entonces podemos hacer nosotros la comprobación y aquí podemos nosotros en el probador de fusileras o cajas inteligentes seleccionamos y podemos activar nosotros cada uno de los elementos, como lo que es el limpiaparabrisas, lo que son las luces, los wipers direccionales, en fin, todo lo que la fusilera pueda manejar. Podemos hacer pruebas nosotros aquí de activación para poder corroborar cuál o cuál no señal puede estar saliendo o no, que puede ser problema del módulo, problema de cableado o dónde está. Entonces tenemos igual asistente para el conexionado, lo que es la información del pinout y obviamente la activación de cada uno de los componentes para poderlo visualizar cada una de las salidas que en este caso tenga el componente, ¿no? La fusiblera, de todo lo que maneje. Repito, desde la activación de un relevador de bomba, de aire acondicionado, relevador de intermitentes, de luces, no sé, todo lo que pueda tener el sistema para poder corroborar si esa fusiblera está en óptimas condiciones. De la misma manera, pues ahí tenemos asistente de conexionado, los colores de cables, a dónde conectan. Sí, lo que decíamos, lo que es el pin-up, ¿no? Ahí está la vista frontal y hacia dónde va conectado. Las señales básicas que necesitamos para poder actuarlo. No es necesario saber los códigos de colores para realizar una prueba de alguna función de fusiblera, ya que cada función tiene su asistente de conexionado, que eso es lo importante, ¿verdad? Ahí está. Generador de señal, PWM. Pues obviamente aquí podemos tener nosotros la frecuencia, modificar el ciclo de trabajo, como les decía. Tenemos un problema con un sistema de alta presión. Híjole, pues el problema podría ser la bomba de alta presión, podría ser elemento a través del árbol que existe un desgaste y no esté trabajando bien, podría ser el regulador de presión. Computadora que no esté mandando la señal correcta. Bueno, pues aquí podemos nosotros generar estas señales y la vamos a inyectar al elemento y pues
ahí podemos corroborar nosotros y realizar diferentes pruebas para diferentes señales en este caso. Módulo GEN. Aquí es donde este es un equipo diseñado para la generación de señales de revoluciones y señales del árbol de levas de una manera sencilla e intuitiva mediante un software de la computadora que se comunica a una interfaz a través del puerto USB. Es un equipo sencillo en su utilización y confiable para herramienta de diagnóstico o complemento para equipos individuales. Con esta herramienta se ahorrará tiempo en el diagnóstico y en la solución de fallas. Bueno, pues de pronto estamos mucho buscando donde 4.7 de lo que es la Cherokee, lo que es la Ram, la Durango. Esos motores 8 cilindros. ¿Se acuerdan que hay diferentes sincronías? Nos llega el vehículo que no arranca o con fallas de inestabilidad. La pregunta es, ¿si traerá la sincronía correcta? Bueno, pues aquí nosotros podemos desarrollar y podemos armar nuestra propia señal de sincronía. Claro. ¿De qué tipo de señal? Bueno, sí, señal inductiva o señal digital. Pues cualquiera la podemos, armar. Obviamente, pues creamos el tipo de señal, cantidad de dientes, sí, tanto en fase como en CKP, árbol y cigüeñal. Dentro de la función seleccionada aparece un submenú, el cual se utiliza para interactuar con el usuario y poder introducir los datos correspondientes para la señal que queremos generar o fabricar. En el submenú debemos configurar los siguientes datos. Tipo de señal, depende de la cantidad de dientes que posee la referencia. ¿Qué tipo? ¿Es inductiva o de efecto Hall? La señal de fase, presente o ausente. ¿Sí? ¿Cómo está? Cantidad de dientes de fase, cantidad de dientes totales a generar, cuántos dientes totales, ¿sí? Y cuántos dientes diferentes o faltantes en espacio. Esos son los datos que vamos a aplicar y aquí podemos ir generando nosotros nuestra propia señal como para poder nosotros resolver algunos problemas en los vehículos actuales por una sincronía mal puesta o mal sincronizado o refacciones mal aplicadas. Entonces, como ven ustedes, la verdad es que trae bastante material, sí, todo lo que es esta parte de desarrollo, que como yo digo, vale la pena tenerlo para nuestros talleres. Créanme que desde que nosotros lo adquirimos aquí en el taller, pues nos ha sido de mucha utilidad. Digo, y esto pues aprovechando también a los compañeros de SEA que siempre nos han estado apoyando. Ustedes compañeros de Argentina, pues excelente trabajo. Pues ahora quiero yo que me acompañen a poder ver esa serie de videos para que lo veamos ya físicamente el conexionado y cómo se comporta, y vamos a ver esa serie de videos, pero vámonos directamente con el material que nos han preparado los compañeros de SEA Electrónica de Argentina para poder analizar estos datos. En este video les vamos a mostrar cómo medimos los drivers de encendido en una EQ1G7 SS.63 de fila. En este caso tenemos dos drivers, ya que tenemos chispa perdida, por lo tanto tenemos un driver para el encendido de los cilindros 1 y 4 y el otro para la salida de encendido de los cilindros 2 y 3. En la punta lógica vamos a setear para medir las entradas el modo de 5 volt. En este modo recuerden que tenemos los umbrales en 0,8 volt y en 4 volt. ¿Qué quiere decir esto? Que de 0 a 0,8 se va a prender el LED verde, de 0,8 a 4 el amarillo y de 4 a 6 el rojo de positivo. Si superamos los 6 volt, recuerden que van a destellar en forma secuencial los LED indicando que se superó el valor máximo. Vamos a hacer entonces en principio las mediciones en 5 volt. Si nosotros después pasamos a 12 volt, cambian los umbrales. El umbral alto lo tenemos por encima de los 10 volt, o sea que vamos a tener prendido el LED verde entre 0 y 0,8 volt, el LED amarillo entre 0,8 y 10 volt y el LED rojo entre 10 volt y 15 volt.
ponemos el modo 5 volt primero y vamos a medir en lo que es el gate del driver. O sea, nosotros acá tenemos 3 patas siempre. La primera de la izquierda es entrada, la del medio es la salida, que se corresponde con el respaldo, y la de la punta es la masa. Entonces fíjense, si nosotros queremos ver ahí la señal, primero vamos a medir en esa pata. Ahora no tenemos todavía el disparo generado, vamos a poner contacto, generamos un disparo. Ahí viene la pantalla, como ya tenemos señal de encendido y de inyección. Medimos entonces primero en el gate del transistor. Ahí tenemos la señal. Esa señal va a ser una señal de aproximadamente 4 volt de amplitud. Sería el disparo en el driver de encendido. Ahí tenemos la del otro canal. Del otro lado tenemos las masas. La masa de uno, la masa del otro. Fíjense, compañeros, cómo aquí obviamente esta computadora está conectada a través del Full Prop, y aquí el compañero Guillermo está haciendo la prueba con la punta lógica. Para ello mencionamos que el Full Prop hay que conectarlo con esta fuente externa de alimentación, puerto USB a través de nuestra computadora. Y aquí se acuerdan que les decía la pantalla, lo que explicamos anteriormente. Aquí damos alimentación de contacto, lo que es ignición, damos revoluciones y empezamos a ver que los inyectores estaban operando, y además aquí las salidas de disparo. Y obviamente pues con la lámpara lógica está haciendo la comprobación interna. Eso es con respecto a las entradas. Para medir la salida vamos a cambiar al modo de 12 volt y vamos a medir directamente en el respaldo. ¿Ven? Ahí tienen la señal. El LED verde no se prende porque el valor de voltaje no llega a estar por debajo de 0,8 volt, por eso no se prende el LED verde. Lo mismo para el otro driver. De esta manera comprobamos el estado de los drivers de encendidos. Por supuesto, si queremos nosotros ver una señal, ver el formato de la señal, podemos utilizar un osciloscopio, pero la punta lógica nos permite hacer mediciones rápidas, es muy práctica para estos casos, y con este tipo de puntas lógicas digital no corremos ningún riesgo de quemar ningún componente interno del aire. Bueno, ya vimos ahí una de las pruebas perdón, de los alcances que puede tener pues vaya, el Full Prop. Vamos con otra serie de videos, repito, que nos aportaron y nos prepararon para esta expo automotriz los compañeros de SEA, para poderlas presentar para ustedes y poder ver esta, pues vaya, serie de pruebas y los alcances que podamos tener. Creo que vale la pena. Entonces acompáñenme para ver otra cantidad de videos y analicemos cada uno de ellos. En este video vamos a hacer hincapié en el diagnóstico puro y exclusivamente de lo que serían las redes de comunicaciones e información de inmovilizador. En este caso tenemos un sistema completo de un Peugeot 307. Este procedimiento que vamos a aplicar es válido para cualquier sistema de PCA porque los principios son los mismos. Lo primero que vamos a hacer, ¿sí?, ayudado de las conexiones del full diésel, vincularemos el sistema completo. En este caso también incluimos el cuadro de instrumentos, tenemos el módulo bajo volante, tenemos la BCI y tenemos la EQ de motor. Al dar la alimentación de positivo de más 30... Ok, quiero que observemos. Este es un equipo obviamente mucho más sofisticado que lo que es el Full Prop. Obviamente pues esto es ya para motores a diésel. Y hace una cobertura muy grande, incluyendo la activación física de los inyectores, tanto bobinados como los inyectores piezoeléctricos.
Entonces, este es otro equipo diferente, pero las funciones son muy similares para el Food Prop. Obviamente que son varios equipos que los compañeros de SEA manejan, entonces pues qué bueno sería poder adquirir poco a poco cada uno de ellos, ¿verdad? Sería excelente. Podemos observar que el tablero ya se energiza y que el sonido del COM indica que también ese módulo fue energizado. Al dar positivo de contacto, lo que va a hacer es alimentar la BCI, y la BCI es el módulo principal encargada de gestionar las redes de comunicación. Redes de comunicación me refiero a la red WAN hacia el COM 2000, a la red WAN hacia el cuadro de instrumentos y a la red CAN que comunica con el EQ de motor. Vamos a presionar y generar positivo de contacto. Ahí vemos ya que el tablero encendió, se manifestó de manera diferente, y vemos, como en todos los videos, a través de un probador de antena, como la emisión de la misma, ¿sí?, es generada por el COM 2000, y esto indica algo muy importante. No solo que está tratando de reconocer la llave, sino que esto significa que la BCI se encuentra correctamente alimentada y que tenemos red WAN de comunicación entre BCI y COM 2000. Si no tenemos comunicación entre ambos módulos, la emisión de la antena no surgirá. Luego, por ejemplo, al activar un giro, un indicador a través del mismo COM 2000, podemos visualizar y terminar de confirmar que la red WAN entre el COM y la BCI está funcionando correctamente, y que a su vez también tenemos comunicación WAN entre la BCI y el cuadro de instrumentos, reflejado por el indicador que figura en el cuadro de instrumentos. Con estas simples pruebas visuales podemos determinar que las redes de comunicación WAN están trabajando correctamente. Ahora, para terminar de verificar todas sus redes de comunicación, nos faltaría verificar la red CAN, que es la que comunica con la EQ de motor. Lo que vamos a hacer ahora, ¿sí?, más allá de que no tenemos una llave en la antena, ingresaremos al sistema, volvemos a dar contacto y vamos a generarle revoluciones, y vamos a ver cómo las mismas serán reflejadas en el cuadro de instrumentos. Con esta prueba concluimos con todas las redes de comunicación que gestiona la BCI. Ahora vamos a basarnos, por ejemplo, en un equipo de diagnóstico, ¿sí?, para ir directamente a la parte de inmovilizador con las redes ya verificadas. En este caso vamos a usar el Diagbox. Vamos a ingresar en el sistema de Peugeot, vamos a parar el giro, ingresamos en Peugeot 307, sistema CAN, vemos que reconoció perfectamente el número de BIN, indicando que la red de comunicación está correcta. Vamos a ir a la función de Dialbox, vamos a ir a búsqueda de averías, estamos en contacto, ahí vemos que realiza una búsqueda automática, hace un test global de todos los módulos conectados en la red. Vamos a esperar a que termine de identificar todos los módulos. Una vez reconocido todos los módulos, vamos a ir directamente a la BCI, que es caja de servicio inteligente. Vamos a hacer doble clic, nos pide que saquemos contacto, que volvamos a ponerlo, y vamos a continuar con el procedimiento. En esta parte vamos a ir directamente a lo que es medición de parámetros estándar. Vamos a ingresar en la función de antiarranque, en la cual verificaremos el estado de la llave y del calculador también. Observemos una cosa. Etiqueta del transpondedor reconocida nos indica que no, significa que no está leyendo ninguna llave o que no reconoció ningún transponder en la antena. Otra cosa importante es
nos dice que si la BCI está virgen, acá nos dice que no, significa que está programada. Si la BCI está emparejada con el calculador de motor, nos indica que sí. Esto no indica que ya está habilitado para el arranque, sino que está emparejado con una EQ de motor. Lo que vamos a hacer, vamos a introducir la llave en la antena y observaremos cómo cambia el estado de la llave reconocida, por lo cual sabremos que la llave se encuentra programada en esta BCI. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente, vamos a salir de la parte de la BCI, vamos a ir a la EQ de motor, vamos a indicarle que es una Marelli 6LPB con motor RFJ, y al igual que entramos en los parámetros de medición estándar, como hemos entrado en la BCI, ingresaremos en alimentaciones eléctricas y antiarranque. Importantísimo que para que el vehículo arranque debemos tener la opción de bloqueo del calculador no bloqueado, como lo indica en la pantalla. La programación se encuentra emparejada, que la BCI no tuvo ningún problema, o sea que la EQ no recibió ninguna anomalía de la BCI, por eso no nos dice ningún problema detectado, o sea la transmisión de datos es correcta. Importante, acá hemos realizado un aprendizaje de una EQ de motor usada, la hemos utilizado, por eso nos indica que la mariposa motorizada no está aprendida, o sea que este auto puede llegar a tener problemas en la parte de aceleración, por lo que se recomienda, ¿sí?, seguir los procedimientos de adaptación de los topes. De esta manera terminamos con el diagnóstico de la parte inmovilizador y las redes de comunicación. Bueno, pues aquí unos de los equipos, el Full Prop, EcoProp, el Full Diesel, Inmobox, Inmocode, gestor de cargas, punta lógica, el Full Connect, en fin, hay bastantes equipos, aquí tenemos una muestra de ello. Pero pues continuamos con unos videitos más para poder seguir viendo el alcance que esto llega a tener, todo el alcance que nos presentan los compañeros de SEA Electrónica. En este video vamos a probar una EQ de Aveo, sistema MT34, como podemos observar. La falla por la cual vino es porque no acelera, no controla el cuerpo de mariposa, que lo tenemos conectado también. Y en este caso no vamos a conectar el inmovilizador, porque al darle alimentación, este tipo de EQ de motor ya comienza a controlar la salida del motor de la mariposa, por lo que hemos conectado a través de los cables violetas ambos pines de la mariposa que controlan el motor. También tenemos conectado el osciloscopio en ambas salidas para verificar si realmente tenemos la falla presente. Lo que vamos a hacer, vamos a poner contacto y ahí podemos observar que no tenemos cambio en el osciloscopio y tampoco tenemos trabajando en la mariposa, por lo que podemos diagnosticar de esta manera muy sencilla el defecto del EQ de motor. Vamos a revisar a través del curve o a través de un multímetro común las salidas del integrado que comanda la mariposa. Vamos a referenciar el negativo del equipo con el negativo del EQ de motor, en este caso en ese punto, en la carcasa directamente, y vamos a medir directamente las salidas que controlan a la mariposa. Acá tenemos el 31 y 32 y 15 y 16 de este conector, 31, 32, 15 y 16, y ahí vemos que tenemos exactamente la misma señal en ambas salidas, ¿sí? Esto no indica que funciona correctamente, sino que en este caso indicaría que ambas salidas están funcionando
mal, incorrectamente, por lo que también vamos a optar por usar un multímetro en modo continuidad. Vamos a hacer medición directamente del negativo, que sería el respaldo del mismo integrado, por ejemplo, directamente a una de las salidas. Ahí vemos que tenemos un cortocircuito. Vamos a hacer medición de la otra salida, tenemos un cortocircuito, con lo cual indicaría que este integrado se puso en cortocircuito negativo, impidiendo el correcto funcionamiento de la mariposa. Bueno, acabamos de ver con ese equipo que es el generador de curvas. Pues es una herramienta sumamente importante en la actualidad. Pues debemos echarnos un poquito de estudio a esa parte de lo que es la generación de curvas para poder checar todos los circuitos internos de la computadora, capacitores, transistores, diodos, y ver la curva. Es decir, el equipo mete una pequeña inyección de voltaje y ahí vemos nosotros el resultado. Entonces es muy buena herramienta como para poder hacer las pruebas internas. Bueno, ya hemos reemplazado el componente y tenemos ya un nuevo driver de control de mariposa, por lo que vamos a volver a realizar la prueba de comprobación. Vamos a usar el multímetro en modo continuidad para ver si se fue el cortocircuito en las salidas. Vamos a tomar como referencia una de las salidas con respecto al respaldo, que es negativo, y vemos ya que no tenemos continuidad. Vamos a comprobarlo con respecto al otro pin, y si lo ponemos en modo resistencia para tener un patrón, ahí estamos alrededor de los 12 mega ohm, o sea, un valor muy alto. La otra salida también. Y vamos también a utilizar el curve para volver a verificar cómo son las curvas de estas salidas en funcionamiento. Vamos a posicionar un canal en una de sus salidas y vamos a realizar la comparativa con respecto a la otra. Podemos observar que la curva ya es totalmente diferente a como vino, con lo que podemos directamente pasar al diagnóstico real. Vamos a conectar la mariposa. Para finalizar con el diagnóstico y verificar la correcta reparación, tenemos conectada la mariposa directamente a la ECUO motor. Lo que vamos a hacer, vamos a darle alimentación para verificar su funcionamiento. Ahí tenemos salida de la señal PWM que controla al motor, y de esta manera podemos confirmar que la reparación fue exitosa. En este video vamos a realizar el diagnóstico sobre una BCM de Chevrolet, en este caso de un cruce. También podemos aplicarlo en toda la gama de esta línea de GM, Prisma, Onix, Sonic, por ejemplo Cobalt. Vamos a hacer uso del launch para ingresar en diagnóstico. Seleccionaremos el sistema correspondiente. A continuación vamos a ir directamente a la parte de BCM, que es el único módulo que tenemos conectado actualmente. Y observemos que si ingresamos, por ejemplo, a la información del módulo, lo que va a hacer es tratar de comunicarse. En este caso no tiene comunicación. Vamos a darle alimentación a este módulo.
Vamos a poner el contacto, ahí vemos ya que empieza a trabajar la red CAN. Vamos nuevamente a identificarlo ya con las alimentaciones puestas y como podemos observar tampoco tenemos comunicación, por lo tanto no establece diálogo el escáner con la BCM. En este caso se vuelve muy importante el tema de las configuraciones de tanto el equipamiento Full Diesel o Imobox. Como hemos hablado muchas veces, es importante en este tipo de módulos, al tener solamente uno, tenemos que cerrar la red de comunicación del otro extremo, o sea, el final del CAN. En este caso lo hacemos a través de F4 y automáticamente al cerrar el final del CAN vemos cómo empieza a trabajar de manera diferente en la parte de las comunicaciones, por lo que si ahora ingresamos nuevamente en la identificación del módulo podemos ver que entró correctamente y de esta manera práctica podemos dar uso a la tecla del final del CAN y se vuelve muy importante, repetimos, cuando tenemos un solo módulo conectado. Pues compañeros, como vimos ya ahora durante estos minutos, el alcance que podemos tener con el equipamiento en nuestros talleres. Como les decía, la temática de esta ocasión para su servidor es presentar diversidad de equipos que nos han ayudado a nosotros en lo personal aquí en el taller para poder solucionar pues, en forma más rápida las fallas. Espero que esto sea de utilidad. Como siempre, el profe Rangel, siempre será un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, compañeros, y hasta la próxima.